Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Para el curso Personas Unitarias 2 de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad Rafael Urdaneta, yo, Andrés Díaz, les explicaré cómo determinar el diámetro de una columna de destilación, parte importante a la hora de dimensionar estas torres y columnas. Empezando, la destilación fraccionada es una operación unitaria fundamental en el equilibrio cuyo agente de separación es la energía. Es una operación de separación que busca separar en varias partes los componentes de una mezcla líquida en función de su volatilidad y diferencias en el punto de ebullición. Es una de las operaciones unitarias más importantes, si no la más, debido a su amplio uso en la industria de procesos químicos, tales como el procesamiento de petróleo, producción petroquímica, elaboración de cerveza, separación de aire licuado, producción de solventes. Va desde la industria de la energía, alimentos, etc. En esta tabla de contenido veremos los puntos a tratar en esta exposición, empezando por una pequeña introducción en la que explicaremos qué se busca al calcular el diámetro de la torre, qué factores nos influyen para que sea más grande o más pequeño el diámetro y qué autores nos explican cómo calcular o determinar. Explicaremos cada mecanismo de cada autor, lo vamos a desarrollar y daremos unas breves consideraciones o puntos a tomar en cuenta a la hora de aplicar uno de estos mecanismos. Luego seguiremos con un ejemplo del libro de McCabe, específicamente el método de FAIR, que lo seleccionan porque es un mecanismo que es opción en el simulador Aspen Plus. Luego de la exposición, viene cualquier duda, pregunta, inquietud que puedan tener, díganme, sabré responder. Y luego, pues, mostraré brevemente la bibliografía en tal caso que quieran consultar alguno de estos libros. Yo los poseo en formato PDF. Introducción. ¿Qué se busca al calcular el diámetro de la torre? Al calcular el diámetro de la torre se busca que ésta tenga un área transversal que sea lo suficientemente grande para manejar el flujo de vapor y de líquido, de forma tal que siempre se encuentre dentro de la región de operación satisfactoria que vemos en esta figura, puesto que podemos incurrir en fenómenos o condiciones, situaciones que no se quieren, como la inundación, lloriqueo, cebado, arrastre excesivo producto de una excesiva velocidad de líquido en comparación del flujo de vapor o viceversa. Para diseñar una columna de platos perforados debemos calcular el diámetro de la columna, eso está muy claro, que evite la inundación, como vemos, como lo peor que podría pasar, y diseñar la distribución del plato y diseñar los bajantes. Aquí vamos a mencionar las publicaciones del dominio público en las que se encuentran varios procedimientos para calcular la columna. Está FAIR, está Ludwig, que comprende, el libro de Ludwig comprende dos mecanismos, está Kister, la correlación de Kister, y McCabe. También cada empresa puede tener algún mecanismo para calcular el diámetro de sus torres, pero estas no son del dominio público. Así que estas son las que vamos a mencionar. Introducción. La base de todas estas correlaciones es la ecuación de Saunders y Brown, que simplemente es la relación o la ecuación que nos calcula el flujo de vapor permisible, el máximo que podemos permitir antes de la inundación, que es el máximo flujo de vapor que puede soportar esta torre, esta columna, y lo calculamos en base a esto, al factor de inundación y a una relación de las densidades de líquido y de vapor. En los procedimientos para calcular diámetros de columnas, Fair, Kister, Ludwig y McCabe, se diferencian en un solo factor, y es en la correlación que nos determina el factor de inundación. Unos toman, le dan más peso a la tensión superficial, al flujo, ya veremos cómo cada uno incluso tiene su tabla a la que podemos entrar. Esta ecuación es para calcular la máxima velocidad de vapor, como ya dije, que es el flujo de vapor permisible al que puede operar esta columna previo al cebado o arrastre excesivo. A partir de la constante inundación, que depende, digamos, los factores que nos influyen al calcular el diámetro de la columna. Está el espacio entre platos, la carga líquida que puede soportar, la fracción de área del plato que está perforada, el diámetro de la perforación, qué tan grande es, qué área tienen las perforaciones del plato, y la tensión superficial del líquido, como obviamente las densidades líquidas y gaseosas del compuesto de la mezcla que va a ser destilado, producto de tope. Estas características, estas propiedades que nos influyen, factores, se pueden dividir en tres grandes, entre flujo,
En la medida que aumente el flujo de la columna, es necesario aumentar el diámetro de la columna. La columna debe ser capaz de manejar un flujo de vapor que sea requerido para la operación. Una tensión superficial. Una alta tensión superficial puede promover el inundamiento. No queremos eso. Quiere decir que tiene una relación directamente proporcional con la constante de inundación. Si la constante de inundación es más alta, pues el flujo de vapor permisible en esta columna pues también es mayor. Se puede permitir un mayor flujo. El incremento en el espaciado de platos demora el establecimiento de inundación en el tubo de descenso y la que sea por la altura de la espuma, además de disminuir la posibilidad de que las gotas arrastradas alcancen el siguiente plato. Aquí vemos los mecanismos de cálculo, ya se los mencioné previamente, pero aquí está. Primero empezaremos con el de McCabe, que lo extraje del libro Operaciones Unitarias de Ingeniería Química. Luego el libro de Ludwig. En Applied Process Design for Chemical and Petrochemical Plants hay dos métodos, uno más preciso que el otro. La correlación de Kister es extraída del libro Distillation Design y FAIR se encuentra tanto en Chemical Petroleum Engineering como en Chemical Process Equipment Selection and Design. Empezamos con el método de McCabe. Se usan platos de válvula o de campana de burbujeo. Empezamos la correlación de FAIR, en la cual a partir de las densidades de líquido y de vapor, como de la relación de flujo de líquido y de vapor, se entra a esta correlación, a esta gráfica que tiene. Se intercepta con la curva correspondiente. Pongamos un ejemplo, estamos aquí, este es el valor de nuestra relación, y se intercepta con la curva de espaciado entre platos. El espacio entre platos puede ser de 6, 9, 12, 18 pulgadas, y si no se hace una interpolación gráfica. Y ya al interceptar esto, vamos al eje de las ordenadas y tenemos nuestra constante de inundación. Obtenemos el valor de la constante de inundación, que luego debemos multiplicar por el factor de tensión superficial, dado que no se cuenta en esta tabla. Y es necesario, luego McCabe hizo la corrección. Y esta constante de inundación sí es la que se va a utilizar en la ecuación de Saunders y Brown. Constante de inundación. Aquí podemos ver en la parte derecha de la diapositiva, esta es la ecuación con la que se calcula la constante de inundación según este método. Los valores del eje de las abscisas se calculan así. Lo que está en corchetes es el KB de la tabla de FAIR, la constante de inundación previa a la multiplicación del factor de tensión. Aquí podemos ver el factor de tensión superficial que tenemos aquí y luego acá el KB. Aquí alfa y beta son unas constantes empíricas, son cálculo experimental empírico. Cabe acotar, como ya dije, que McCabe primero, antes en su correlación no incluía el factor de tensión superficial, y al comprobarse los efectos de esta en la inundación real de una planta, decidió anexárselo. Las consideraciones que tenemos al aplicar este método es que podemos decir que el método es sencillo porque el factor de inundación es fácil de determinar, dado que se obtiene a partir de los flujos de operación, la relación de flujo de líquido y vapor y de sus densidades, valores fácilmente obtenibles. El efecto que ejerce la presión. Efectivamente, como no lo vemos directamente en la correlación, podríamos decir en primera instancia que no estamos tomando en cuenta su efecto, pero sí lo tomamos en el valor de la densidad de vapor. Si me permiten regresar, vamos a ver cómo tanto en la abscisa como en la ordenada se toma el valor de la densidad que es afectado por la presión. Confiabilidad. Es bastante confiable, excepto en los casos donde el líquido tiene poca tensión superficial, dado que en estos casos la velocidad puede estar limitada por la altura de arrastre. Vertedero. Este método no incluye el efecto de la altura del vertedero, por donde baja el líquido después de sobrepasar los platos. Métodos de Ludwig. El libro de Ludwig contempla dos métodos. El segundo es más preciso que el primero. Aquí veremos el primero. Y aquí vemos en grande por qué no es tan preciso. Está basado en el no arrastre de líquido entre platos, lo cual es prácticamente imposible. Aquí la correlación de Ludwig se entra a partir de valores de tensión superficial en Dina sobre centímetro
en la abscisa, que luego, al tener el valor de la tensión superficial, se intercepta con la curva correcta del espaciado entre platos, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36 pulgadas de espaciado que pueden tener los platos entre sí, que nos da el factor C, que es la constante de inundación que se introduce de una vez en la ecuación de Saur-Despain. Este método nos permite determinar la constante de inundación con una correlación que nos las ofrece directamente, ubicando, ¿no? Como ya les dije, la tensión superficial en DINA sobre centímetros en la abscisa se intercepta con la plata y el valor del eje de inundación en el segundo método de Ludwig, conocido como la ecuación de Hunt. Esta gráfica nos determina directamente la velocidad máxima de vapor. No nos determina en el eje Y la constante de inundación, nos determina directamente la velocidad permisible de vapor que podemos tener en esta torre. Y esto dado que al ubicar en las abscisas el espaciamiento efectivo entre platos e interceptarlo con las curvas de tensión superficial. Déjenme pasar más adelante. El espaciamiento efectivo es la distancia entre el fondo y el plato que está hacia arriba, entre ese plato. Es el espaciamiento efectivo entre. Y se intercepta, al tener el espaciamiento efectivo, ese valor constante, se intercepta con una de las líneas de tensión superficial. Para cada plato, pues como hay cada perfil de temperatura, variará la tensión superficial y tendremos el valor permisible de vapor en ese tramo en ese nivel de la columna. Regresando, con los valores empleados en la gráfica podemos obtener la relación entre líquido retenido en el plato sobre vapor fluyendo en el plato, según esta, y nos la da directamente esta ecuación, donde EW es la relación entre el líquido retenido sobre vapor fluyendo en el plato, donde se toma en cuenta la tensión superficial, el espaciamiento efectivo y el ya calculado flujo permisible, que son precisamente las tres incógnitas o los tres valores utilizados en la gráfica, en la correlación. No es nada desconocido y en base a ellos tres sacamos qué cantidad de líquido se retiene en cada plato según el flujo de vapor, que debería ser el más mínimo. Continuamos. Consideraciones del método de Ludwig. Arrastre. La ecuación de Hunt es mucho más preciso dado que el arrastre no representa problemas a menos que se opere por encima del 85% de la condición de inundación. Mientras que el primer método considera que no hay arrastre, lo cual es muy poco probable, como ya hemos mencionado. Practicidad. Al cada plato tener un perfil de temperatura que afecta la tensión superficial, conociendo los perfiles de temperatura se determinan las tensiones superficiales y sencillo el cálculo del diámetro, una vez se tienen las tensiones superficiales. Platos. La primera correlación solo es válida cuando se utilizan platos de campana burbujeante, mientras que la ecuación de Hunt puede usarse en cualquier plato, siempre y cuando se conozcan las condiciones de inundación de este mismo. Comparación de los métodos de Ludwig. Aquí podemos ver el primer cálculo. Primero se saca el flujo al que va a operar, secciones, y el diámetro que nos calcula el primer método de Ludwig es 4.28 pies, mientras que utilizando la ecuación de Hunt se calcula el espaciado efectivo, tenemos la tensión superficial, si se quiere tenemos de una vez la relación entre líquido retenido y vapor fluyendo, no es necesario, y nos da que el diámetro de la torre es de 1.8 pies. Hay gran diferencia. Bueno, el autor por temas de practicidad escogió 2.5, 1.8 poco probable, se escogen 2 pies, sin embargo, según este mismo autor, el mínimo de diámetro de torres de este estilo es de 2.5 pies, dado por condiciones de practicidad a la hora de hacer mantenimientos, limpieza, sustituciones de piezas, etc. Y aquí también tenemos una comparación de platos que se hizo en este mismo ejercicio. Este plato de anillo, Melapac 250, que es una marca ya, y plato perforados de campana burbujeante. Nos damos cuenta
como para cada tipo de plato incluso podemos reducir el diámetro de la columna. Estos valores pues deberán ser considerados en un balance económico a la hora de que es preferible, si tener cierto tipo de plato o tener un diámetro inferior a la hora de construcción. Método de Kister, que se hace en la caída de presión entre cada plato. La caída de presión, o altura del líquido claro, se calcula a partir de AF, que se define como el área total de apertura cuando las válvulas de los platos están totalmente abiertas. El flujo de líquido también se basa en este, se calcula con este. Y el diámetro hidráulico, bien sea de la válvula o de la perforación del plato. Aquí tenemos el diámetro hidráulico, la perforación, y el flujo de líquido en esta correlación. Está la caída de presión. Con esto pasamos ahora sí a la correlación de Kister. Aquí no hay una gráfica, es una correlación directamente, donde se calcula el factor de la constante de inundación, perdón, a partir del diámetro hidráulico, la tensión superficial, la densidad de líquido, la relación entre las densidades de vapor y de líquido, el espaciado entre platos y precisamente la caída de presión que vemos entre cada plato, entre ese espaciado. Cabe acotar que para tensiones superiores a 25 dienas sobre centímetros se recomienda utilizar el valor de 25, si no pues tiende a tener ciertas variaciones. Se deriva de una amplia base de datos de columnas de escala piloto industrial. Se deriva este método, esta correlación. Las consideraciones que tendremos son confiabilidad, ofrece resultados mucho más precisos y confiables. Bueno, acá un cálculo más engorroso como ya hemos visto. Exactitud, da aproximaciones muy cercanas a los efectos físicos de las variables de operación y de la geometría del plato. Inundación, ofrece un análisis detallado de la inundación, como podemos ver. Líquidos, el método se emplea cuando se usan líquidos no espumantes. Cuando tenemos líquidos espumantes, pues no es recomendable utilizar este método. Y platos, es especialmente bueno cuando se utilizan platos de válvula, aunque también puede utilizarse platos tipo también, comunes como hemos visto. Método de Kister. Kister también nos ofrece una tabla donde nos detalla los rangos en los que se deberían encontrar las variables que influyen en el cálculo del diámetro, en los que es recomendable utilizar esta correlación. Como podemos ver, habla de carga líquida, densidad de gas, tensión superficial y todo lo que queremos ver. Aquí también hicieron una comparación en el libro de Kister y dio exactamente los mismos resultados en cuanto a los platos utilizados. Método de FAIR. Es el estándar en la industria para la predicción de inundación y arrastre. La correlación de FAIR utiliza la misma gráfica que el método de McKay porque es esta misma la correlación de FAIR. Esta gráfica nos arroja el valor de la constante de inundación al conocer las densidades de vapor y líquido del compuesto destilar y los flujos de líquido y vapor en el plato y la separación entre platos, obviamente. Vemos los flujos, las densidades se interceptan con la curva del espacio entre platos y nos da la constante de inundación sin haberla multiplicado por el factor de inundación. Aquí es donde se diferencian McCabe y FAIR. Vemos que todos los otros mecanismos, las correlaciones son bastante diferentes, pero McCabe y FAIR se parecen mucho. Y es que McCabe utilizaba esta misma gráfica, pero no había agregado el valor de la tensión superficial. Se han demostrado ampliamente sus efectos y tuvo que agregar. Y la diferencia es que FAIR en este denominador utiliza el 20 y McCabe utiliza 0.02, que en realidad las dos tienen que ver con que se estima que para compuestos orgánicos hay un 20% de arrastre, espuma, pero es la única diferencia. En consideraciones, al igual que el método de McCabe, es sencillo, es fácil de determinar, dado que se pueden partir simplemente de los flujos y las densidades. La presión se toma en cuenta en el valor de densidad de vapor. Platos. Funciona para platos de campanas de burbujeo, platos de válvula, incluso platos de doble flujo, cuando en este último cuando las áreas perforadas son mayores a 0.2. Vertedero no incluye efecto de altura del vertedero como el de McCabe, los otros sí incluyen el efecto de altura del vertedero como hemos visto. Líquidos. Funciona para líquidos nada y poco espumosos y baja su efectividad si son muy espumosos, pero siempre se puede utilizar.
Bueno, también hay que mencionar que además de estos mecanismos también existen tablas que estiman el diámetro para valores ya predeterminados. Además, es común que cada fabricante de equipos tenga su propio procedimiento adicional a estos procedimientos del dominio público. Pasemos al ejemplo de la aplicación. En el ejemplo 21.6 del McCabe-Smith, nos tenemos un ejercicio en el que utilizan el método de FAIR, que es utilizado que es una opción conocida y es una opción en el simulador Aspen Plus. Procedo a leer. Una columna de platos perforados que opera a presión atmosférica va a producir metanol casi puro a partir de una alimentación acuosa que contiene 40% en mol de metanol. El flujo del destilado es de 5.800 kilogramos sobre hora. Ahora veamos, para una relación de reflujo de 3.5 y un espaciado entre platos de 18 pulgadas, calcule la velocidad de vapor permisible y el diámetro de la columna. Aquí hay que tomar muy en cuenta esto. Estos son los valores que necesitamos como mínimo para calcular el diámetro. El espacio entre platos, como hemos visto, que es un factor que afecta en la correlación, y el flujo. Y obviamente el reflujo que nos afecta en sí al flujo real que se está dando en cada plato. Y el porcentaje en mol. Veamos primero. Cálculos de densidad y tensión superficial. El peso molecular del metanol es 32, el punto de ebullición normal es de 65 Celsius. Y conociendo estos valores calculamos la densidad que nos da 1.15 kilogramos sobre metro cúbico. De el manual del ingeniero químico de Perry y una interpolación logramos calcular que la densidad estimada para el líquido es de 750 kilogramos sobre metro cúbico. Y ahora del libro de Lange, la tensión superficial se conocen los valores de la tensión superficial de 20 y 100 grados y por interpolación a 65 se saca que la tensión superficial es de 19 dinas sobre centímetro. Ahora, esto en capítulos anteriores del libro de McCabe, la ecuación 21.1 nos da relación de reflujo líquido sobre destilado, líquido sobre vapor, y nos demuestra cómo la relación de líquido sobre vapor es igual a la pendiente en la ecuación de la recta de operación, de la línea de operación, donde es la relación de reflujo sobre la relación de reflujo más 1. Y esto para efectos de, como ya mencioné, que necesitamos la relación de flujo de líquido y de vapor multiplicada por la relación de densidades para meternos en la gráfica, en la correlación de Fer. Entonces simplemente tenemos que la relación de reflujo, que nos la dieron 3.5 sobre R más 1 nos daría 4.5. Se calcula, ya teniendo L sobre B, 3.5, 4.5, las densidades ya previamente calculadas y tenemos que este es nuestro valor, 3.04 por 10 a la menos 2, es decir, 0.03. Y bueno, por un espaciamiento de 18 pulgadas, entramos a la gráfica de la correlación de Fer y así determina la constante de inundación. 3 por 10 a la menos 2, 0.03, estamos aquí y subimos hasta 18 pulgadas, que es más o menos, disculpen el pulso, 0.29. Estimó el autor 0.29 el KB. Velocidad de vapor permisible. Tenemos conocimiento de la tensión superficial, de las densidades, y ya acabamos de calcular el KB. Entonces, nuestra velocidad de vapor permisible son 7.32 pies sobre segundo o 2.23 metros sobre segundo. Flujo de vapor, igual, por una simple despeje de estas mismas ecuaciones, podemos sacar el flujo de vapor, donde es igual al flujo de destilado, por el reflujo más 1, sería 4.5 por el valor del destilado. Y se hacen las transformaciones, la conversión de unidades correspondientes para que nos queden metros cúbicos sobre segundo, dado que el anterior lo teníamos en horas. Saca el área transversal de la columna. Ya teniendo el flujo y la velocidad, simplemente se saca la relación y nos da el área. Esto viene de la ecuación donde flujo es igual a velocidad por área, bastante conocida por nosotros. Se hace un simple despeje y tenemos el área de burbujeo.
Podemos asumir que el área de burbujeo es del 0.7 del área total. Todo esto depende de la distribución de la columna. Según varios libros, el área de burbujeo oscila entre 0.65, 0.7 a 0.9, 0.95 dependiendo. Entonces, cálculo del diámetro. Un simple despeje de geometría elemental donde tenemos que el área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Despejamos el diámetro, que nos da 4 por el área total sobre pi. La raíz de todo eso es igual al diámetro y nos da 2.27. Y ahí hemos calculado el diámetro de la columna para las condiciones de flujo que tenemos que tener, con el espaciado en platos ya previamente definido y una relación de reflujo previamente definida. Y así podemos ver cómo el cálculo del diámetro es un proceso no tan complicado, pero que sí que tenemos que tomar en cuenta ciertas consideraciones, particularmente por los ejemplos que leí. El más preciso es el método de Kister, sin embargo, ya ven las varias consideraciones que debemos de tomar. Y FAIR es el estándar de la industria. Esto fue todo, muchas gracias por escuchar la exposición y ante cualquier duda contáctenme, este es mi cuenta de Twitter, por si me quieren contactar. Y aquí está la bibliografía, se consultó el libro de FAIR, el de Kister, el de Ludwig, el de McCabe. Y para las tablas que guardan, donde están valores previamente definidos para diámetros según precisamente los platos y el flujo, el libro de Traybal. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.